todos, yo soy Froilán, el personaje principal de la serie de cuentos infantiles Las aventuras de Froilán, escritos por Beatriz Fuentes. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Froicast, más allá de las páginas. Un podcast donde vamos a descubrir las historias detrás de los libros y conocer lo que hay más allá de lo que leemos. En este podcast, cada episodio estará dedicado a uno de los libros de Beatriz Fuentes. Pero hoy vamos a comenzar de una manera especial. Este primer capítulo es solo para ella, para conocer a la persona detrás de las historias, de los personajes y de los mundos que tantos lectores aman. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a la protagonista de hoy, Beatriz Fuentes. Hola a todos, muchísimas gracias. Hola mi querido y pequeño Froilán, gracias por invitarme para estar contigo esta vez otra vez. Hola, ¿cómo has estado? Estoy muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy emocionado de comenzar este proyecto. Yo también. Me alegra que se te haya ocurrido y qué bueno que vamos a iniciar esta nueva aventura juntos. Este capítulo es sobre ti. Vamos a descubrir qué hay detrás de las aventuras de Froilán, el mundo de Lynette y la saga Elementos. Pero antes de hablar de libros, quiero empezar dándole la oportunidad a todos los que nos escuchan de que te conozcan. ¿Quién es Beatriz Fuentes? ¿Cómo te describes como persona? Yo soy súper imaginativa. Soy, podemos decir que dentro de lo que pudiera ser el mundo literario, soy súper aventurera. Me encanta crear mundos, crear historias, imaginar y ya, esperemos que en algún momento podamos ver todas esas en una pantalla. ¡Qué emoción! Sí. ¿Cómo fue que te convertiste en escritora? ¿Fue algo que siempre soñaste o fue un camino que se fue dando con el tiempo? No era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer otra cosa, pero por diversas circunstancias no pude concretarlo y encontré que en la literatura era lo más cercano que yo podía tener a lo que yo realmente quería hacer. Entonces decidí que iba a ser escritora para poder desenterrar historias, encontrar mundos nuevos, encontrar y crear aventuras que no iba a poder vivir de otra forma. ¿Qué era lo que querías ser? Yo quería ser arqueóloga. Oh. ¿Cuál fue tu motivación para empezar a escribir? Precisamente eso, porque yo quería crear mundos a los que yo no iba a ser capaz de poder ir, desenterrar historias. Yo quería tener aventuras. Y además de que mi imaginación era tan alocada, era tan vasta y tan desenfrenada que creí que esa era la mejor manera de ponerla en cintura, vamos a llamarlo así, y de poder crear todos esos mundos que yo no iba a tener en un papel. Empezar a desenterrar letrita por letrita y poderlos, como si fuera un museo, como si una hoja de papel fuera un museo de todas las pequeñas palabritas que yo iba descubriendo. Y así, al final ya creábamos toda una aventura dentro de las páginas de un libro. ¿Hubo alguien o algo que te inspirara o te impulsara a hacerlo? No, siempre tuve una imaginación tan descocada y tan vasta que con los libros que yo leía me di cuenta de que esa era la manera en la que yo podía sacar todo eso. ¿Quién fue la primera persona que creyó en tu escritura? La primera persona que creyó en mi escritura. Creo que fue el primer editor que imprimió justamente el primer libro de Froilán. Bueno, primero imprimieron, editaron
la Sinfonía de Sortilegios y a partir de ahí llegó Froilán. Ellos fueron los primeros porque en realidad no. Es bien difícil en el mundo de la literatura que alguien crea en los proyectos que tú tienes. Entonces, cuando hay alguien que lo cree, que te da la oportunidad de ver tu libro publicado, es cuando te das cuenta de que puedes o que no puedes crear mundos de papel, vamos a decirlo así. En ese camino, ¿qué otros obstáculos te encontraste? El tiempo. Primero es el tiempo, porque para poder escribir necesitas hacer investigaciones, necesitas dedicarle mucho tiempo a escribir, a revisar, a editar y luego ya mandarlo para que hagan las ilustraciones y tú revisas. Y buscar todo ese tiempo es bien difícil. Pero lo encuentras cuando realmente quieres hacerlo y cuando eso es lo que tienes dentro, cuando eso es lo que tu oficio, entonces siempre encuentras el tiempo para poder hacer todas esas cosas. ¿Recuerdas la primera historia que escribiste? Sí. Era, bueno, en aquel tiempo yo quise hacer una novela y era justamente una novela de aventuras, era fantasía, y se llamaba Un cuento de aventuras juveniles. ¿Y qué pasó? Se perdió, se lo presté a alguien para que lo leyera y lo perdí. Estaba a mano, yo lo escribí en un cuaderno y era un cuaderno así como de 200 páginas. Y bueno, lo perdieron, ya después se me olvidó mucha de la trama y bueno, quedó ahí. Qué triste. Sí. Pero bueno, ya el primer libro, Sinfonía de Sortilegios. Hablemos de él. ¿Y qué quieres saber de Sinfonía de Sortilegios? ¿Cómo nació Sinfonía de Sortilegios? Bueno, es que ya desde entonces yo tenía una conexión bien particular con la música. Entonces se me ocurrió cómo poder crear un libro que pudiera emular la música sin tenerla, pero que fuera a través de las tonalidades del tipo de cuentos que íbamos a contar, de los personajes y todo esto, ¿no? Entonces, ese era un libro que tenía diversas tonalidades, diversos, vamos a decir, sonidos. Dentro de cada una de las historias había sonidos muy alegres, había sonidos muy tristes, había sonidos muy agitados, había sonidos misteriosos, tétricos, y bueno, todo esto, ¿no? Pero para conseguirlo era necesario crear con cada uno de los cuentos, porque eran cuentos, una banda, así tal cual, una banda, y para eso necesitábamos músicos. Y bueno, seleccioné en aquel tiempo, cuando yo escribí la Sinfonía de Sortilegios, seleccioné músicos reales para que me pudieran dar ese sonido que yo necesitaba. Entonces selecciono varios músicos, creo la banda y entonces el libro tenía sonido porque te remitía al sonido que creaban estas personas. Entonces, transformando ese tipo de música en un cuento, te daba una tonalidad, aunque no era sonora, pero tú sentías el movimiento del sonido dentro de la historia. Hoy, ¿qué es lo que representa para ti? Fue mi primer gran trabajo. Fue con el primero con el que me di cuenta que sí podía crear historias en papel. Y después llegaron las aventuras de Froilán. ¿Cómo Sí. comenzó este mundo? Comenzó porque hubo alguien que en algún momento me pidió que ayudara a su hijo a escribir una historia o algo así. Y yo, bueno, le di una historia base para que el niño siguiera haciendo su tarea. Pero cuando lo retomé dije, ups, tiene muchísimo. Entonces fue cuando lo desbarato
desbarato todo esa escrito base que yo había hecho y lo transformo. Entonces es ahí cuando empiezo a darle forma a Froilán, cuando empiezo a crear todo su mundo, empiezo a visualizar todo lo que iba a ser su mundo, en realidad, el mundo donde él vive, el mundo donde él se desempeña, donde tiene sus aventuras, y fue donde empecé yo a visualizar a todos sus amigos. Y entonces decidí que tú ibas a estar conmigo. En ese momento es también cuando decidiste crear toda esta serie de cuentos infantiles. Sí, yo decidí yo decidí que tú ibas a ser aventurero, que tú ibas a tener tu grupo de amigos, que tus amigos iban a ser particularmente especiales y que ibas a aprender y compartir lo que habías aprendido en cada una de tus aventuras con la gente que te leía. Entonces es un proyecto que no solo te hace vivir a ti tus aventuras, sino que las compartes con las personas que te leen y que además les enseñas mil cosas a través de cada una de tus aventuras. No es un solo cuento, no es una fábula simple que te da que te enseña algo sencillo. No, es una serie de espacios educativos. Cada uno de los libros, en cada uno de los libros aprendes una cosa diferente. Tú le muestras a la persona que te está leyendo, sea niño, sea joven, sea adulto, le estás mostrando un un mundo de emociones, vivencias, le vas a enseñar también historia, cultura, le enseñas palabras nuevas, estás haciendo que quien sea que te lea utilice su imaginación y sabemos que en el momento en el que empiezas a echar a andar tu imaginación a través de la literatura, entonces empiezas a aprender, se empieza a crear un hábito en el que necesitas aprender más, quieres aprender más y por lo tanto empiezas a cultivarte más. Cuando llegas a ese punto, y esa era la finalidad que yo tenía en el momento de crearte. ¡Qué emoción! Pero ya habrá Sí, tiempo de hablar de cada uno de estos libros. sí, sí. Escribiste 4 de mis cuentos, la primer Sí. serie de mis aventuras, pero después hubo una pausa de varios años en tu camino como escritora. ¿Qué pasó durante este tiempo? Bueno, a partir de Froilán y el fantasma, tuve que hacer una pausa porque fue cuando yo me mudo de país, cambio de país, es perdón, cuando emigro a Europa y es cuando obligadamente tengo que hacer una pausa porque termina mi contrato al moverme, termina mi contrato con la editorial, decido terminar el contrato con esa editorial con la que yo estaba y empiezo a buscar una editorial nueva, pero obviamente yo era extranjera y a mí no me iban a dar cabida en ningún lado. Iban a, obviamente, en este país en el que me encuentro, preferían mejor darle el espacio a sus propios autores conocidos que a un extranjero desconocido. Intenté en España y fue la misma situación. Y, perdón, y entonces decidí que iba a esperar. Y fue cuando planeé iniciar con Azul y desarrollar la serie de Froilán en base a lo que yo tenía, aunque no tuviera una casa editorial. Prefería mejor tener el material listo y presentarlo en el momento en el que se diera la oportunidad. ¿Qué te inspiró a crear Azul? La primera escena de Azul
está justamente en la Sinfonía de Sortilegios. Era uno de los cuentos que formaban parte de la Sinfonía de Sortilegios. Es una escena chiquitita. Y Azul viene porque cuando, cuando estaba yo terminando la Sinfonía de Sortilegios, yo vi que esa escena de Azul tenía mucho más, daba para más. Y entonces la retomo, la rescato y empiezo a crear Azul. El proyecto Azul también es un proyecto, pero es un proyecto de 5 libros. Que cada uno tendrá su programa, Cada uno, así que no claro. demos tantos detalles. No, no, no. Es así como empieza la historia de Azul. Entonces desarrollo ya toda la novela que yo ya tenía en mente y es como empieza a, a, pues sí, es como iniciamos ese camino dentro del género de la novela. Y luego continuaron más de mis aventuras y también nació el mundo de Lynette. Sí, sí, sí. Lynette llega um, porque yo sentía la necesidad de expresarle a las mamás que nosotros como mamás dentro de la casa podíamos motivar al niño a aprender antes de que llegara al kindergarten. Entonces, es cómo le vas a enseñar las letras, cómo le vas a enseñar los números, cómo le vas a enseñar a que identifique colores, formas, tamaños, de una manera en la que no se sienta presionado, eh, pero que encuentre este formato educativo divertido. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y era a través de una historia, mostrando las figuras y viendo las letritas y que las letritas hablaran o que un animal de peluche se moviera y uno más grande y uno más chico y así, ¿no? Utilizando colores y ya cuando todo eso se plasma en el libro es muchísimo más fácil. Entonces ya empiezas a ver tamaños, formas, colores y es más fácil para el niño que identifique todo eso. Y yo quería compartir lo que yo había experimentado con las mamás. Y porque de alguna manera esto iba a ser de ayuda para la mamá y obviamente iba a beneficiar al niño. Porque recuerden que leer es fundamental desde muy chiquitos. Ciertamente, ciertamente. Mencionabas el problema con la editorial, de que yendo a Europa, pues no podías conseguir una editorial. ¿Qué pasó cuando publicaste Azul y todos los demás libros? Bueno, ahí es donde entra Eva María Galán. Ella tiene un proyecto muy grande que se llama Alquibla y nos encontramos por casualidad. Ella y yo nos encontramos por casualidad y empezó a ver todo lo que yo producía. Entonces me pide que le mande Azul y yo le mando Azul y y entonces ella es la que me dice, hay que hacerlo. Y yo dije, sí, hay que hacerlo, nos vamos por eso. Y ella fue la que se animó siendo española y ella está en Alicante y ella dijo, sí, esto es buenísimo, vale la pena y hay que sacarlo a la luz. Y fue a través de ella y su empresa Alquibla que logramos hacer que Azul viera la luz. Y luego ya vinieron todas sus aventuras. Y luego, ¿cómo llegaste a Lef Ediciones? Después de haber estado con Alquibla durante, ¿qué fueron? Como 10, no, poquito menos de 10 años. Deberían de haber sido como entre 7 y 8 años, más o menos. Es cuando decidimos que el proyecto es demasiado grande para que se quede en Europa. Y entonces, decidí que todo el material, todos los 3 proyectos que eran muy grandes y que tenían muchas posibilidades de salir adelante, debían de regresar a México. Y entonces es cuando busco una editorial que pudiera apoyarme de la manera en la que yo necesitaba.
que encontrara en las 3 series lo que yo necesitaba que ellos apoyaran, y lo encontré en Lef Ediciones. Entonces, con ellos son con quienes hemos podido realizar y avanzar. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora se ha hecho a través de Lef Ediciones. Entonces, mi agradecimiento total a todo el equipo, porque ellos son los que han hecho posible todo lo que hemos logrado a partir de que me alejé de Alquibla. ¡Qué emoción! Sí. ¿Y Sí, qué historia tan interesante? sí. Ahora sí ya sabes cuáles son tus orígenes. Y ya todos nuestros fans lo saben. Sí. Ahora, para ahondar un poquito más en tu mundo personal, vamos con una sección de preguntas rápidas. No lo pienses mucho, solo responde lo primero que se te venga a la mente. ¿Lista? Sí. ¿Café o té? Té. ¿Agua de horchata o jamaica? Jamaica. ¿Dulce o salado? Ah, los dos. No, solo elige uno. Salado. ¿Frío o calor? Calor. ¿Concha o cuernito? Concha, concha. ¿Personajes intensos o tramas complejas? Ay, tienen que ser los dos No, elige uno. personajes. ¿Finales felices o realistas? Realistas. ¿Planear o improvisar? Planear. ¿Silencio absoluto o música de fondo? Música de fondo. ¿Escenas felices o escenas dolorosas? Es que se necesitan las dos. Elige una. Escenas dolorosas. ¿Tacos al pastor o de carnitas? Al pastor. Y la última, pero más importante e interesante, ¿Oliver o Santiago? Diego. ¿Oliver o Santiago? Everel. Ay, Oliver. Bueno, respuestas interesantísimas. Las fans de Oliver me van a querer linchar. Ya habrá momento de hablar de Oliver y Diego y de Everel. Uh-huh. Continuemos con preguntas profundas. ¿Qué crees que hace diferentes a tus libros frente a otros? Yo creo que es la innovación. Porque yo sé que hay libros que son totalmente educativos, que tienen muchos colores, que tienen tapas duras, qué sé yo. Pero los míos, la serie de aventuras que tienen no solo son educativas, sino que además te muestran aspectos éticos de fondo muy profundo, en el que no solo vas a impactar al niño, sino a sus papás. Y en el momento en el que un libro logra hacer esa conexión, no solo con el niño, sino con adultos o jóvenes dentro de su familia, entonces estamos consiguiendo que esa, es que yo no lo quisiera llamar educación. Quisiera, tal vez pueda decir, ese toque mágico que tienen se va hacia afuera. Entonces, alcanza a hermanos, papás, y va a llegar a otras personas. Entonces, este continuo aprender va a desencadenar interés. Y este interés nos va a dar por resultado niños, jóvenes, papás y otras personas que se interesen por leer. Y esto, a final de cuentas, sumando todo esto, vamos a conseguir que creemos una comunidad que se interesa por valores, por ética, por cultura, por historia,
que defienden, protegen lo que les pertenece, en este caso tradiciones, y que su interés por educarse, por cultivarse intelectualmente, se va reforzando y va creciendo. Entendamos que una comunidad que tiene el interés de superación impacta su entorno y esto beneficia a todas las personas que están en ese conjunto y esto crea un eco hacia afuera. Entonces, si logramos llegar hasta ese punto, es cuando todo este proyecto que inicia contigo, entonces se vuelve exitoso. Y ese es el plan, esa es la planeación, esa es la raíz de todo el proyecto, de todas tus aventuras. ¡Qué emoción! ¿Te ha dolido escribir alguna escena? ¿Dolido? Sí. Sí, sí, ¡Qué fuerte! sí, sí. ¿Hay algo que siempre aparece en tus historias aunque no lo planees? Sí, sí, sí. Como te decía hace rato, es la magia. Siempre hay un toque de magia. Siempre aparece un trocito de magia que le llega a las personas, pero las personas las identifican de la forma en la que ellos lo necesitan. Perdón. Y con esto, lo que quiero decirte es que todos sabemos que si yo te entrego Froilán y las esferas y se las entrego a 100 personas, 100 personas van a leer Froilán y las esferas y todo el mundo va a leer un libro diferente. ¿Por qué? Porque ese trocito de magia que tiene ahí, y yo lo digo magia, pero porque lo quiero ver así, de manera infantil. Ese trocito de magia les impacta de diferentes maneras. Cada uno, cada persona va a encontrar ahí un reflejo de lo que necesita o de lo que sabe, de lo que quiere y de la manera de mejorarlo. Aprende siempre algo. ¿Qué emoción disfrutas más escribir? Emoción. Es que son varias. Me gusta escribir, obviamente todas las escenas felices, pero me gustan también las escenas de misterio, las escenas que son hasta cierto punto paranormales. Me gustan las escenas de intriga también, esas me gustan mucho también. Me gustan también las escenas que son chistosas y las que son súper mágicas también, esas me gustan. Si te quedaras con un solo tipo de emoción, ¿cuál sería? Sería la intriga. No, 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 Oh, no, no, no. hasta la respuesta es intrigante. No, no me quedaría con la escena de intriga. Me quedaría con la escena dramática, porque a partir del drama se desarrollan muchísimas otras de las emociones. Qué intrigante. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguna de estas emociones que te cueste más abordar? Sí. ¿Cuál? Cuando llegan los momentos dolorosos, el drama y el dolor son diferentes. Drama no significa siempre que vas a tener dolor. Pero cuando llegan los espacios o las escenas que son dolorosas, esas me cuestan mucho trabajo. Porque para eso tengo que investigar con personas que han pasado por ese trance y tengo que vivir junto con estas personas ese espacio de dolor. Y es feo, es bien difícil. Y esto me pasó justamente con Verde, que tuve que investigar cierta escena y fue muy doloroso escuchar a la persona que vivió eso y revivirlo junto con ella. Son partes dolorosas que
que cuando ya las enfrentas y las tienes que transformar en parte tuya para poderlas escribir, se te clavan en el corazón y es doloroso en el momento en el que lo estás desarrollando. Y esas me cuestan mucho trabajo. Cuando escribes, ¿crees que los lectores sienten lo mismo que tú? En algunos casos puede ser que cada uno reciba tal vez una dosis cercana de lo que yo estoy sintiendo en el momento en el que los escribo, pero como te dije hace rato, cada persona recibe la emoción en la forma en la que la necesitan o la están buscando. Entonces, puede ser que en el momento en el que ellos estén leyendo, lo que ellos desentrañen, esa emoción que ellos encuentren, sea tal vez muchísimo más fuerte de la que yo sentí cuando lo estaba escribiendo. O que sea mínima, o si lamentablemente hay gente que todavía no tiene el hábito de la lectura bien desarrollado, se le pasa en blanco. Entonces depende mucho del lector y de lo que está experimentando en el momento en el que está leyendo. ¿Qué es lo que esperas que los lectores sientan cuando lees tus libros? Ah, yo quisiera que siempre encuentren la respuesta de lo que están buscando. En un libro, sea cual sea, vas a encontrar lo que a ti te hace falta. Entonces, espero que eso sea. Y también lo que deseo, y lo deseo profundamente, es que sientan, en el momento en el que ellos lleguen a la última página de cada uno de mis libros, sientan la necesidad de buscar el que sigue y el que sigue. Y así, que estén siempre esperando el que viene. ¿Cómo logras una conexión con los lectores? A través de las emociones y de las historias y las escenas, especialmente de los personajes también. ¿Algún, ¿Alguna anécdota curiosa o especial que te haya pasado con los lectores que nos quieras compartir? Sí, me pasó una cosa muy chistosa. Cuando de recién liberamos Azul y que ya estuvo a la venta, me llegó una carta de una señora, yo supongo por la forma en la que ella se expresaba, debía de ser una señora tal vez entre 45, 50 años, más o menos me imagino por la forma en la que ella redactaba la carta. Y ella exigía, me exigía que yo le dijera dónde, dónde encontrar a Oliver, porque ella había comprado el libro, ella lo había pagado y era imposible que Oliver no fuera real. Y como ella pagó el libro, me estaba exigiendo que le revelara el sitio en donde él se encontraba, donde yo lo había conocido. Creo que y, todos los fans quisieran saberlo. ¿Verdad que sí? Y eso fue muy chistoso porque en ese momento yo me di cuenta que que los personajes estaban muy bien armados, al punto en que los lectores lo sentían reales, que ellos estaban realmente en algún lugar y que en el momento en el que se les revelara, ellos podían ir a visitarlos y los iban a encontrar. Entonces, eso es sensacional cuando llegas a ese punto. Escribe en los comentarios si también quieres saber la ubicación de Oliver. ¿Qué te gustaría que te preguntaran más seguido y casi nadie te pregunta? Um, Me gustaría que me preguntaran dónde pueden conseguir los libros, cuándo pueden pasar por ellos. Eso es lo que yo quisiera. Que siempre, Respóndelo. sí, sí, bueno, los pueden encontrar en
Lef Ediciones, todos los datos se encuentran en nuestra página web, o me imagino que los vas a poner aquí abajo. Aquí los agregamos. Muy bien. Ahí es donde los pueden encontrar, o los pueden encontrar también en Amazon. Están a través de Amazon también. Pero aquí hay algo importante. Hay algo importante. Perdón, en Amazon no se los van a dar empaquetados y tampoco les van a mandar los armables en el caso de que compren tus libros. Los armables solamente están disponibles a través de Lef Ediciones o en la FIL cuando estamos en FIL. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna otra pregunta que no te hacemos? No. Mejor lo sacamos para los que siguen. Muy bien. Recuerden que cada libro va a tener un episodio especial. Cerremos este episodio. ¿Qué te gustaría que los oyentes recuerden de esta conversación? Yo lo que quiero es que toda tu audiencia vea que los sueños se hacen realidad, son alcanzables, y lo único que se necesita es mucho esfuerzo, trabajo constante y un equipo invencible. ¿Qué le dirías a los niños que sueñan con ser escritores? Yo les diría que lo piensen bien. La carrera del escritor es bien compleja, es difícil, es muy ardua. En algunos puntos es hasta ingrata, y necesitas estar seguro al 100% que eso es lo que quieres hacer y que ese es el camino por el que te tienes que ir, porque siempre, lamentablemente, en todo lo que se refiere a las artes, encuentras un camino lleno de baches, lleno de piedras, lleno de obstáculos que tienes que estar sorteando. Y llega un momento en el que te cansas y prefieres mejor cambiar de carril. A cualquier niño que quiera ser escritor, tiene que pensarlo bien, tiene que estar seguro de lo que quiere hacer en el momento en el que se enfrente con los obstáculos que se le van a presentar, pero también debe de estar consciente que el talento que se tiene para poder plasmar historias en el papel vale la pena. Vale la pena enfrentarse a todos esos obstáculos, sortearlos y seguir en el camino hasta llegar a la meta. Eso ya depende de cada uno de los niños y del amor que le tengan al oficio, porque este es un oficio. Con esto llegamos al final de este primer episodio de Freudcast. Más allá de las páginas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, Beatriz, por acompañarnos y por compartir tu historia. En el próximo capítulo hablaremos a fondo sobre uno de sus libros. Estén al pendiente de las redes sociales porque pondremos una cajita de preguntas para contestar en los episodios. Cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el siguiente libro. Yo soy Froilán. Y yo, Beatriz. Y esto fue Freudcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.